Hola a todos. En este vídeo voy a explicaros el desarrollo matemático y la resolución de problemas de crecimiento bacteriano. El crecimiento de una bacteria resulta del aumento de su tamaño y de su división por fisión binaria. Y resalto fisión binaria porque va a ser importante para el desarrollo matemático. A partir de ahora vamos a trabajar con poblaciones bacterianas, pero es lógico pensar que el crecimiento individual de cada bacteria va a resultar en la duplicación de la población. Vamos a desarrollar un sencillo ejemplo. Si yo pongo a crecer en un matraz una sola bacteria que tiene un tiempo de duplicación de 1 hora, a tiempo cero tendré esa bacteria que he puesto. Después de 1 hora habrá pasado un tiempo de generación y la bacteria se habrá duplicado. Tras otra hora tendremos 4 porque se habrán duplicado y así sucesivamente. Habrá una duplicación más después de cada tiempo de generación, de cada hora. Si lo representamos gráficamente nos da una curva exponencial cuya ecuación sería el eje Y, es decir, el tamaño de la población, es la población inicial que hemos puesto, en este caso una sola bacteria, por 2, ya que es una duplicación por fisión binaria, elevado al número de generaciones que hemos dejado pasar. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántas bacterias iba a haber después de 3 horas, es decir, después de 3 generaciones, n sería 1 por 2 elevado a 3, es decir, tendríamos 8 bacterias. Vamos a hacer el desarrollo con números más reales, porque las poblaciones bacterianas pueden tener varios órdenes de magnitud y nunca se pone a crecer una sola bacteria como población inicial. Así que vamos a iniciar nuestro cultivo con 1000 bacterias. El desarrollo matemático será similar al anterior y si lo intento representar, lo que voy a tener es a tiempo 0 1000 bacterias, a tiempo 1 hora 2000, a tiempo 2 horas 4000, a tiempo 4 horas, 3 horas, perdón, 8000 y esto se me sale de mi gráfico, así que mejor os lo muestro en una tabla Excel. Esto sería la representación anterior y bueno, veis que el tiempo y el crecimiento bacteriano no tienen una relación lineal y esto no nos es de ninguna utilidad. Desde el punto de vista matemático se puede modificar una relación lineal aplicando logaritmos a uno de los ejes y en nuestro caso, en el caso de la microbiología, ese eje será el eje que representa el tamaño de la población. Además tenemos varios tipos de logaritmos que se pueden utilizar, pero en microbiología, debido a que las poblaciones bacterianas son de muchos órdenes de magnitud, como acabamos de ver, se utiliza el logaritmo en base 10 para la representación gráfica. Si a los datos anteriores les aplicamos el logaritmo en base 10 al eje Y, es decir, al eje de la población, ahora sí que tenemos una relación lineal que nos permite sacar muchas conclusiones. Vamos a volver a nuestro experimento de crecimiento. Ponemos a crecer una serie de bacterias en un matraz cerrado y con medio de cultivo. Tenemos varias formas de medir la población bacteriana. Os recuerdo, por ejemplo, el conteo de viables y la turbidez. Y vamos a tomar una medida a distintos tiempos. Una vez en ambos casos, tanto si hacemos conteo de viables como si tomamos turbidez, si representamos el desarrollo completo del crecimiento en un gráfico semilogarítmico, se van a dibujar 4 fases importantes: la de latencia, la de crecimiento exponencial o logarítmico, la estacionaria y la de muerte. Solo en la fase de crecimiento logarítmico es en la que la célula se duplica a su velocidad máxima y esta es constante. Si aplicamos los conocimientos que tenemos hasta ahora, podemos decir que la variación en el número de bacterias con respecto al tiempo es una constante, que es la velocidad de crecimiento, por la población inicial que pusimos. Y podemos resolver esta ecuación primero despejando, nos daría esto, y luego aplicando un logaritmo en base 2, en este caso lo aplicamos en base 2 porque estamos estudiando un crecimiento por fisión binaria, y de nuevo despejando la ecuación. Al final concluimos una ecuación general que describe el crecimiento bacteriano en el que el número de bacterias de una población es el número de bacterias iniciales, n sub 0, por 2 elevado a la velocidad de crecimiento k por el tiempo en crecimiento exponencial que hemos tenido esa población.
Vamos a introducir otro parámetro importante, el tiempo de generación o de duplicación, que vamos a llamarlo G minúscula. En una representación gráfica semilogarítmico del crecimiento, en la fase exponencial podemos deducir el tiempo de generación aplicando su definición. Si mi población inicial tiene una densidad óptica de 0,5 unidades, el tiempo de duplicación, es decir, G minúscula, será el tiempo que pase hasta que mi población final sea una sola unidad. Si lo vemos en el gráfico, 0,5 unidades es mi población inicial, esto me da un tiempo, se duplica una unidad de densidad óptica, me da otro tiempo. Esa diferencia de tiempo es el tiempo de generación, nos sale pues un poquito menos de una hora, y esto debería dar lo mismo tomando cualquier otra población inicial, siempre que su población final sea 2n y que estemos en el rango de crecimiento logarítmico. Si mi población inicial en este caso es de una unidad de densidad óptica, el tiempo de generación G minúscula será el tiempo que tarde en llegar a una n final de 2 unidades. Es decir, si iniciamos aquí, tenemos este tiempo, y si finalizamos en el doble, es decir, el tiempo de duplicación, tendremos este otro, de nuevo un poquito menos de una hora. Ahora vamos a integrar todos los conocimientos. La velocidad de crecimiento es constante y es K minúscula. Matemáticamente es el número de generaciones por unidad de tiempo. Vamos a denominar n minúscula al número de generaciones y t al tiempo. Luego tenemos que la constante de crecimiento, la velocidad de crecimiento, es el número de generaciones en un tiempo de crecimiento t. Si sustituimos k en nuestra ecuación de crecimiento por fisión binaria, podemos deducir que la población final será igual a la población inicial que nosotros ponemos por 2 elevado al número de generaciones. Nos queda por explicar cómo se deduce una ecuación para el cálculo del tiempo de generación. Vamos a hacerlo volviendo a aplicar la definición. Si mi población inicial es n sub 0, el tiempo de duplicación será el tiempo que tarde en llegar a 2 por n sub 0. Entonces, vamos por partes. Primero, tenemos que deducir la fórmula de la velocidad de crecimiento a partir de la ecuación que describe el crecimiento, que acabamos de sacar en la anterior diapositiva. La población es la población inicial por 2 elevado a kt. Si despejamos y desarrollamos esta ecuación, entre n inicial es 2 elevado a kt, tomamos logaritmos en ambas partes, logaritmo en base 2 de n menos logaritmo en base 2 de n inicial es igual a kt. Luego k es el logaritmo en base 2 de n menos el logaritmo en base 2 de n inicial entre el tiempo. Y en este caso el tiempo lo vamos a sustituir por el tiempo de generación, y eso nos va a permitir sustituir la población final por 2 veces la población inicial. Luego ahora tenemos que k es igual al logaritmo en base 2 de 2 por n inicial menos el logaritmo en base 2 de n inicial entre g. Si esto lo desarrollamos, nos queda que k es 1 entre g, es decir, su recíproco. Si os fijáis, me gustaría resaltaros, aquí tenemos el logaritmo en base 2 de 2 por n inicial. Esto es, perdonad que me está escribiendo. Ahora, esto sería 2 por el logaritmo en base 2 de n inicial, y habría que restarle al logaritmo en base 2 de n inicial. De ahí sale 1, por eso k es 1 entre g.
Fijaos que estamos aplicando logaritmos en base 2 y en este caso, como solo estamos despejando una ecuación general, pues nos da un poco igual, pero a la hora de hacerlo en un problema de verdad, resulta que las calculadoras solo tienen logaritmo en base 10 o logaritmo neperiano. Entonces, recordad, cuando estamos trabajando con logaritmos, podemos tomar el logaritmo en la base que queramos, ¿vale? Siempre que luego despejemos bien. Entonces podemos utilizar, en vez de los logaritmos en base 2, el logaritmo en base 10 y podemos despejar lo que queramos de esta ecuación, siempre teniendo cuidado con los logaritmos y que en algún momento nos vamos a encontrar con un logaritmo en base 10 de 2, que es, seguro que ya os lo sabéis casi de memoria, 0,301. Teniendo eso, cuidado con eso, todo lo demás irá bien. Aquí lo tenéis tal como aparece en la bibliografía del curso. Y vamos a hacer un pequeño resumen recordando las 3 ecuaciones que nos van a ayudar en la resolución de problemas relativos al crecimiento bacteriano. Tenemos la ecuación en la que nos dice que la población bacteriana es la población inicial que hemos añadido por 2 elevado al número de generaciones. Por otra parte, sabemos que la constante de velocidad de crecimiento es el recíproco del tiempo de generación. Sabemos que la constante de velocidad de crecimiento es el número de generaciones entre un tiempo de crecimiento exponencial y, por tanto, podemos decir que G sería el tiempo de crecimiento exponencial que hemos dejado al cultivo dividido por el número de generaciones. Y lo último que nos queda es practicar. En este caso, vamos a hacer algunos problemas. Quizá estaría bien, sería interesante que pararais el vídeo, pensarais vosotros el problema y lo intentarais resolver y luego volvierais a activarlo para ver mi solución. Vamos a este primer caso. Me están preguntando el tiempo de generación de un cultivo que tiene, están preguntando G minúscula, por tanto, que tiene una velocidad de crecimiento, es decir, nos están dando como dato K, de 0,01 minuto a la menos 1. Las unidades son importantes, ¿vale? Sabemos que K es el inverso de un tiempo, luego es lógico que las unidades sean tiempo al menos 1. Y si vamos a utilizar estas unidades, pues coherentemente deduciremos las unidades de G. Sabemos por el desarrollo matemático anterior que K, la velocidad de crecimiento es 1 entre el tiempo de generación, luego en este caso será K igual a 0,01 igual a 1 entre mi incógnita, luego G será 1 entre 0,01, que voy a hacerlo en un momentito en la calculadora. ¿Vale? Son 100 y las unidades, dado que me lo están dando en minuto menos 1 y que ahora lo hemos hecho la inversa, será minutos. Bueno, habéis visto dos cosas. Primero, es importante saber identificar lo que nos preguntan y lo que nos dan. Segundo, aunque la resolución de los problemas parezca muy sencilla, tened en cuenta que en los exámenes estáis nerviosos, así que no os dé ninguna vergüenza sacarlo, aunque sea con calculadora. Venga, vamos a hacer otro que se complica un poquito más. Venga, paráis, lo pensáis y ahora volvéis a iniciar el vídeo. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Venga, a ver qué tal os ha salido. En este caso nos dice que el tiempo de generación de una bacteria son 90 minutos. Me está dando un dato, me está dando G minúscula, son 90 minutos. Y el número de células que vamos a poner a crecer en un cultivo es 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Por tanto, me está dando una población inicial que es 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Cuidado con las unidades, ¿de acuerdo? Vuelvo a resaltar, las unidades son importantes. Si suponemos que no hay fase de latencia, eso es importante porque solo tenemos que tener en cuenta el crecimiento estacionario. Así que a partir de aquí, todo el crecimiento será estacionario. Entonces la bacteria comienza directamente el crecimiento exponencial. ¿Y cuántas bacterias habrá después de 8 horas? Un tiempo de crecimiento exponencial de 8 horas.
Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver primero cuántas generaciones, es decir, n minúscula, tengo en un crecimiento exponencial de 8 horas con un tiempo de generación de 90 minutos. Y lo primero que vemos es que tenemos dos unidades diferentes, así que una de las dos hay que transformarla. Vamos a transformar, por ejemplo, 90 minutos en 1,5 horas. Entonces, el tiempo de generación, el número de generaciones será el tiempo de crecimiento exponencial que lo hemos tenido, 8 horas, entre el tiempo de generación 1,5 horas. Con 33 generaciones. Vale, entonces ahora me preguntan cuánta población tendremos después de 5,33 generaciones. Pues para eso podemos aplicar la ecuación general que describe el crecimiento exponencial por fisión binaria, que es que la población será la población inicial por 2 elevado al número de generaciones. La población final, que es la que me preguntan, es n. La inicial me la acaban de dar, es 10 elevado a 3 por 2 elevado al número de generaciones que hemos calculado, 5,33. ¿Y en qué unidades me va a dar este número? Pues en mismas unidades que yo he puesto en la población inicial, por tanto, en unidades formadoras de colonia por mililitro. Venga, otro más. Este tiene un truquillo, a ver si os dais cuenta. Intentadlo vosotros antes de seguir con el vídeo. Venga, vamos a resolverlo. En una comida campestre se contaminó la paella con 46 células de Propionibacterium agnes. Luego yo tengo una N inicial de 46 bacterias Propionibacterium agnes. Si esta bacteria, Propionibacterium agnes, tiene un tiempo de generación de 90 minutos, luego me están dando G minúscula igual a 90 minutos, y una fase de latencia de 1,5 horas, latencia igual a 1,5 horas, ¿cuántas células de esta bacteria estarán en la paella al cabo de un tiempo de 10 horas? Vale, ¿habéis sido capaces de identificar el truco del problema? Está aquí. Nosotros todo este desarrollo matemático que hemos estado haciendo se basa únicamente en un crecimiento exponencial. La fase de latencia, ninguna de estos desarrollos matemáticos puede describirlo. Entonces esta 1,5 horas no entra dentro del tiempo de crecimiento en crecimiento exponencial. Luego estas 10 horas totales se nos convierten en un tiempo en crecimiento exponencial de 8,5 horas. ¿Vale? A partir de aquí tenemos el mismo desarrollo prácticamente que en el problema anterior. Tenemos que pasar el tiempo de generación y el tiempo de crecimiento exponencial a las mismas unidades. A partir de aquí sacamos el número de generaciones y a partir del número de generaciones y la N inicial podemos sacar la contaminación final de la paella al cabo de 10 horas, teniendo en cuenta una latencia de 1,5 horas. Venga, este ya es de los de examen. Será más bien este tipo de problema lo que caiga en un examen. En el fondo es desarrollar todos los conceptos que hemos estado viendo antes y sumarlo pues a cierta problemática con las unidades. Por ejemplo, aquí nos están dando células por 100 mililitros, pero nos van a pedir en células por mililitro. Entre medias hay que tener diluciones, ¿vale? Por aquí hay un vertido y una dilución, y el resto es lo mismo. Tenemos una población inicial, tenemos unas horas de crecimiento, tenemos un tiempo de latencia, tenemos una K, y tras 24 horas de crecimiento nos preguntan cuántas células por mililitro habrá en cada una de las bacterias. Este os lo voy a dejar que os lo penséis y lo solucionamos en clase. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Os recuerdo que en el aula virtual tenéis más ejercicios sobre crecimiento bacteriano y que conviene practicarlo para que veáis si lo comprendéis bien, porque uno de estos ejercicios siempre suele caer en el examen. Así que por favor miradlos y ya practicaremos en clase y podréis preguntarme todas las dudas. Muchas gracias.